Muy buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidos sean todos a este capítulo número 11 de Verbo Comisura, nuestro ciclo de entrevistas con creadores y críticos de la literatura mexicana actual. Esta tarde de viernes tenemos el placer de hablar con la escritora y cuentista Carla Zárate. Ella estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, la maestría en literatura en la Universidad de California en Los Ángeles, la famosa UCLA, y concluyó el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Del 2018 al 2022 se formó como psicoanalista en la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Es autora de las novelas Rímel en Suma de Letras y Llegada la Hora, ganadora de la Convocatoria Internacional para Autoras de Habla Hispana en esta editorial Dharma-Book, por acá está aquí arriba. También ha publicado un libro infantil, Ella Espera, vamos a ver por acá, así como algunos cuentos en esta antología, El Discreto Encanto de Narrar, que ya hemos mencionado varias veces en este ciclo, así como la reciente colección de cuentos, que es lo más, su último libro, De mi piel y otros relatos en Gato Blanco. Bueno, pues esa ha sido la presentación, así que, ¿cómo te encuentras esta tarde, querida Carla? ¿Cómo estás, Andros? Qué gusto verte. Gracias a Verbo Comisura y a ti por invitarme. Estoy contentísima este viernes de lluvia, muy patrio. Gracias por invitarme, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy bastante emocionado. Yo creo que ya tenía muchísimas ganas de poder conversar, aunque sea así virtual, un poco frente a frente, ¿no? Porque creo que después de varias interacciones que hemos tenido ahí en algunas redes sociales, en Twitter, en Instagram, pues yo estaba emocionado. Sí, y de hecho, hay que, por cierto, en tu Twitter tienes unos juegos de ingenio memorables, o sea, haces unos casi calambures y otros ingenios. Una de mis favoritas de tus últimos tweets ha sido ese de, eres la certeza del pastel, porque para mí es esto, eres la certeza de este pastel, de este ciclo de entrevistas con la revista Irradiación. Entonces, pues si quieres empezamos de una vez, ¿no? Y qué mejor que por el principio. Y este sería, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la escritura, ¿no? Y qué, por ejemplo, qué tanto ha cambiado tu proceso, ¿no? A la hora de escribir tus libros, más o menos del inicio hasta ahora, ¿no? Sí, Andros, esa pregunta a mí me gusta mucho porque creo que es, si no nos contamos nuestras historias, nos entendemos un poco menos. Entonces, yo empecé a escribir pues desde niña, tengo por ahí todavía mis cuentitos. Muy sencillos de niña chiquita, ¿no? Luego, a los 9 años empecé a escribir un diario, por ahí lo cuento en un texto que está aquí en De mi piel y otros cuentos. Regreso de este campamento en el que me la inventé toda porque me parecía muy aburrido, y entonces cuando yo escribí en mi diario, yo sabía cuál era la verdad y cuál era la mentira, ¿sí? Ahí empezó como lo que yo detecto como la fantasía, ¿no? De alguna forma tolerar las cosas que pasan a través de la sublimación. Entonces, a los 14 años empiezo a escribir un diario todos los días, Andros, hasta que tuve 29 años. Porque me casé, entonces uno se casa o escribe diario, ¿no? Después me divorcié y ahí más o menos he intentado, pero no ha salido. Pero bueno, esto te lo quiero decir porque creo que en mí ha sido un hábito. O sea, en mis diarios escribir desde lo que soñé hasta lo que todo el resto del día hice, pues se me hizo pues tantos años de estar escribiendo. Y creo que ahí fue donde empecé yo pues a ponerle palabra a las cosas que estaban pasando, que yo sentía. Y bueno, claro que escribía poemas y cositas así, cuentos adolescentes, te digo, todo en mis diarios. De repente por ahí me publicaban en la escuela alguna cosita. Y bueno, fue que decidí estudiar letras en la UNAM. Y bueno, pues ahí más que escribir, no te enseñan a escribir, pues es a leer y acercarte a la literatura desde otro punto de vista, como ya mucho más interesante para mí que lo que me dejaban leer en primaria o en secundaria, lo que fuera. Y así fue como me lanzo a escribir, me publicaban algunas cositas aquí y allá, y me metí a un taller de cuento, y ahí fue cuando escribí un libro que hicimos en ese taller, muy casero, pero muy lindo. Yo lo tengo mucho cariño porque fue así como ver ya de otra forma mis cuentos, mis letras ahí impresas. Y bueno, me seguí con el cuento, y un día yo leo con un profesor muy querido el inicio del cuento que te platico, y me dice, es que esto da para una novela. Y yo me aterré porque yo estaba muy hecha a los cuentos, y yo le preguntaba a mis amigos,
novelistas, ¿cómo le hacen ustedes para escribir una novela? ¿No? Me parecía como un proceso muy separado de lo que yo había hecho. Y me contestó, un amigo me contestó una vez, me dijo, ¿cómo lo haces tú para escribir cuentos? O sea, ambas tienen su complejidad, como tú sabes. El caso es que ese cuento, que empezó como cuento, pues es Rímel, ¿no? Mi primera novela. Y bueno, pues desde ahí, ya sabes, me he seguido, ha venido otros cuentos también, o sea, novela, el año que entra ya publico otra novela. Y como me decía un profesor, no hay de otra más que sentarte a escribir, ¿no? No hay inspiración, la musa, el muso no va a llegar nunca sino sentarte a escribir. Y bueno, me preguntabas acerca del el cambio de escritura, de incluso Proceso. el proceso creativo. Ajá. Yo creo que no ha cambiado tanto. Me hago muchas bolas, o sea, de verdad soy bien desorganizada, entonces de repente me doy cuenta que yo misma empiezo a poner las ideas, ¿no? Y soy un desastre. Pero al final creo que es la forma en la que yo, la forma que yo puedo, ¿no? Y tal vez si uno se vuelve un poquito más consciente de la forma en la que escribes, por ejemplo, con Rime, la primera novela, pues yo escribí vacié todo, ¿no? Yo sentía que ya tenía que contarlo todo porque quién sabe después qué iba a pasar. Entonces, por ejemplo, en Llegada la Hora, yo tenía mucho miedo de no repetirme, de no tener los mismos recursos, siempre nos repetimos. Y bueno, si te clava, en este caso, si me clavaba yo en una historia distinta, en otro lugar, pues sí lograba darle otro sentido. Sin embargo, creo que todos escribimos una sola obra en la vida, ¿no? Ahí estamos con los mismos temas una y otra vez, porque como te dije anteriormente, creo que es la forma de explicarnos en el mundo, entender un poquito más de qué se trata esto que se llama vida, ¿no? Entonces, más o menos por ahí ando, si respondo a tus preguntas. Pues, no, no, claro que sí. Me encanta porque, bueno, has estado ahí un poco manejando cómo fue casi, casi de golpe, ¿no? Por sorpresa, como que ya estaba ya el germen de la novela en un cuento, porque me parece que es bastante, en cierto sentido, Rimmel, yo cuando la leí la primera vez dije, pues sí me parece como un cuento, ¿no? Como una pequeña historia, como una alegoría casi, pero la malicia y la sutileza y la profundidad psicológica de los personajes a mí fue lo que me atrapó desde el principio y creo que quizá en esa parte es un poco ese toque de malicia, ese manejo de los sentidos, ¿no? Y de la sensualidad y sensorialidad que le da tu prosa, que nos transporta de inmediato, yo creo que a la mente y a las inquietudes de los personajes, ¿no? Eso es algo muy, muy característico y no sé si quisieras ahondar un poco sobre esto de las sensaciones que, vamos, repito, no solamente es sobre lo corpóreo, sino también sobre los sabores, sobre la cocina, que yo estaba emocionada al encontrar Llegada la Hora porque dije, una novela que fusiona lo que me gusta, que es la cocina y la literatura, entonces dije, pues ya tengo una más en mi lista que recomendar sobre este particular tema. Entonces, no sé si quieres contarnos un poco este influjo de los sentidos en tu obra. Oye, si hay un poquito de recetas de cocina por ahí, ¿eh? Sí le metí a la cocina en Llegada a la Hora. Te las vas a encontrar. Bueno, sí, me he dado cuenta que en ese sentido he llevado algo que tiene que ver conmigo, Uh por -huh. supuesto, de la forma de entender, eh, pues el cuerpo, ¿no? Yo siempre he pensado que esto del cuerpo es muy raro, nos hemos acostumbrado porque vivimos en él, siempre estamos viviendo en él, pero a veces pienso en el acto de fe, ¿no? O sea, yo nunca he visto mi riñón, ¿no? O sea, yo no escucho cómo corre la sangre. Son cosas que me intrigan mucho y de repente en alguna ocasión que me entran las dudas, como siempre, no entiendo, no sé qué hacer, no sé qué escribir, recurro a mis diarios de la adolescencia y me da mucho alivio encontrar que ahí estaba yo igual que hoy, ¿no? Veo unas cosas, unos poemas que yo no, bueno, la crisis de la adolescencia estaba, el Uh existencialismo -huh. de la adolescencia estaba a todo, ¿no? Pero entonces me da como, te explicaba, como alivio encontrarme a mí misma en lo que escribía sin tanta conciencia de ser escritora, ¿no? Y pues yo no sé, ya que me lo conteste mi psicoanalista, ¿qué está pasando con estos temas que soy tan incisiva, ¿no? Pero creo que es mera curiosidad, o sea, sí me encanta el tema de lo corpóreo, de explorar, qué hay adentro de mí, es que de verdad, a mí, no sé si te pase a ti, Andros, pero luego angustia, ¿no? Y
algo que también me gusta explorar es los diferentes cuerpos que tenemos, ¿no? O sea, no solamente el cuerpo psíquico, que ni siquiera es el pensamiento, sino es todo el cuerpo. Este cuerpo que yo siento, el que tú crees que yo tengo, el que yo creo que tú piensas que yo tengo, ¿no? El imaginado, el fantaseado. Entonces, de pronto es la locura, ¿no? Sí. Fíjate que en mis columnas, en el Cultural, en La Razón, me ha dado chance de explorar mucho más de forma concreta estos temas. Y bueno, ahí sí, escribiendo columnas ha sido un ejercicio muy padre porque, bueno, número uno, puedo escribir de lo que yo quiero en cierto espacio y la disciplina, ¿no? Y no te puedes pasar de un carácter o de varios porque, pues, no, te dicen que tantos. Entonces, bueno, ha sido buen ejercicio. La última novela, que es la que sale el año que entra, pues me va a encantar que la leas. Por ahí tiene un poco de mis personajes que tú ya conoces, pero en otro ámbito, el literario, justo. Te vas a reír mucho Pues qué cuando la emoción. leas. Ya tenía yo curiosidad a ver de qué más teníamos de noticias de Carla Zárate y qué bueno que ya nos empiezas a adelantar porque me encantó, no sé, yo cuando vi ahí el anuncio de Gato Blanco que ya había empezado a ver algunos indicios ahí en Twitter, ¿no? De libros que estaban publicando, dije, claro que tengo que ir por este libro de cuentos, dije, ¿cómo no voy a leer de mi piel? Y la verdad es que lo disfruté mucho, precisamente por esto que dices, ¿no? De que te genera una inquietud la corporalidad y me gusta eso, me parece como una especie de extrañamiento que dirían los formalistas, pero aplicado al cuerpo, ¿no? Que precisamente esa mirada tuya de extrañamiento con el cuerpo hace que se sienta novedoso y fresco, ¿no? Y creo que ha sido un tema recurrente a la idea de verbo comisura en este ciclo, ¿no? También Maritza muy buen día nos contaba un poco esta idea de volver a singularizar el cuerpo con los sentidos y me parece brillante, ¿no? Y creo que también se aplica mucho a tu obra, es lo que me gusta y sobre todo en mi piel, o sea, yo dije, si ya había esa obsesión con la piel un poco como de fondo, ¿no? Dentro de la relación de los personajes, precisamente por el oficio de uno de estos personajes, ¿no? Entonces, ahorita, pues claro que iba a explotar. Y bueno, si quieres, ahorita desmenuzamos un poco este libro de cuentos que a mí es de mis cosas favoritas, uno de mis libros favoritos del año pasado que leí. Pero bueno, si quieres, me gustaría ahorita centrarme a Llegada a la Hora, porque creo que tiene una historia interesante, sobre todo con el premio que ganó, y no sé si quisieras contarnos un poco de su proceso de publicación y cómo te fue con este libro, ¿no? Me fue muy bien con Llegada a la Hora. Yo, por supuesto, que estaba bien nerviosa porque siempre los lectores, por ejemplo, dicen que que si va a ser una saga de Rimmel, ¿no? Así, no, porque tú ya sabes el final de Rimmel, ¿no? Es como, ¿y ahora? ¿Y ahora? Entonces, siempre da nervios, ¿no? O sea, ahí voy otra vez y lo que están esperando. Y creo que me divertí muchísimo en esta novela. O sea, creo que con Rimmel estaba yo como más angustiada, quizás. Y con Llegada a la Hora, ¿sabes qué? Es que me cae muy bien mi personaje. Yo en Guadalupe me cae muy bien. Entonces yo me divertí escribiendo esta novela. Claro que tuve que hacer mucha investigación sobre la prisión de Polunsky, ¿no? O sea, un tema muy, muy sensible, que creo que con el humor y con lo que pasa con la personalidad de John Guadalupe se alivia un poco, ¿no? Como que estamos ahí a punto mis lectores de que lean una ejecución, ¿no? A un condenado a muerte, y de pronto se saca algo John Guadalupe desde su visión de hispano, hijo de migrantes. Esa historia a mí me gusta mucho porque lo fui configurando, ¿no? Así como a Lisa y a Kim en Rimmel, ¿no? Que hay una cosa de muy espejeo. Aquí era el mismo y también está lleno de ambivalencias. En Rimmel, como tú sabes, eso es este juego entre unos hermanos, casi blanco-negro, el espejeo que te dije hace ratito, y en Llegada a la Hora es esta visión de un hispano viviendo en Chicano, ¿no? Hijo de hispanos, migrantes, un chicano viviendo en Texas, y bueno, pues ahí empieza, y de hecho si te fijas en el nombre, pues es John Guadalupe, pareciera que hay un sincretismo de en este caso Texas, y su tradición de Michoacán, ¿no? Entonces él vive, ¿qué es esto de ser un joven mexicano con ambición, viviendo allá? Y bueno, pues es donde exploro yo esto que va hacia lo más profundo. Todo el tiempo estamos escuchando lo que piensa, lo que dice, la música que escucha. Uh -huh. Y cómo
una decisión que pareciera muy ingenua o sin tanto peso, pues lo lleva al desarrollo de la novela, ¿no? Como él se cuestiona todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es esto del bien y el mal? ¿Es bien o mal o es como me hace sentir a mí? Entonces, pues bueno, de nuevo, otra vez estamos hablando de la muerte, ¿no? Hay algo ahí que, que yo quisiera entender algún día, ¿no? Y pues mi única forma es escribiéndolo. No, y es que a mí me fascinó porque, claro, no sé, yo esperaba quizás sí la misma violencia y en este sentido, ¿no? O cierta frialdad, que sí siento que hay un ambiente bastante frío en Rimmel, y sin embargo acá es mucho color, mucho calor también, precisamente porque Sí, cambiaste diametralmente, ¿no? De escenarios. sí. Pero además el humor, o sea, yo dije, sí, este personaje es muy agradable, ¿no? Muy agradable a diferencia de quizás algunos de los personajes de Rimmel pueden ser un poco pesados, ¿no? Y dije, bueno, me pareció increíble y dije, me gustaría ver un poco de la idea del proceso de la edición, ¿no? Acá con Dharma Books, que creo que pues, se promocionó bastante bien. Yo cuando vi las noticias, bueno, cuando se andaba promocionando lo del premio y luego que salió Ajá. de llegada a la hora, pues sí sonaba, sí se antojaba, ¿no? Y no sé cómo fue un poquito ese proceso. Pues bueno, ir a las oficinas de Dharma, ¿no? Sentarnos horas revisando el Uh -huh. diseño, ¿no? Fue muy divertido a ver la portada, o sea, como que te involucran mucho. A mí me involucraron muchísimo como escritora. Es una edición bien bonita. Ya salió la segunda edición, Andro, salió el año pasado. Y también tiene una portada que me gusta muchísimo. ¿La has visto? Es como un cuchillo con sangre. También es muy diferente a esta. Y eso es el pastel en el horno, ¿no? Ver cómo va agarrando su forma y bueno, yo siempre digo que estos libros publicados ya no son míos, son de ustedes, los lectores, ¿no? Entonces, con mucho cariño se va Sí. preparando para ustedes, ¿no? Ahora sí que ya míos no son. Pero bueno, fue muy divertido. Entonces, por ahí te Sí, digo es que... que lo preguntaba. Sí, dime. Ajá, sí, no, perdón. Es que lo preguntaba un poco porque, ¿cómo se dice? Bueno, yo había escuchado un poco que Dharma Books era un poco más de acercarse, ¿no? De que sí tenías un acompañamiento y luego, pues con Gato Totalmente. Blanco, que me parece que es bastante independiente y muy propositiva la editorial, además de que muy bonita, ¿no? Entonces dije, qué bueno que ahí Carla Zarate ha tenido como que esa experiencia, ¿no? Y me gustaría un poco conocer de este mundo de las editoriales independientes que tienen todavía mucho que dar. Sí, porque justo con Rimmel fue una editorial de las grandes, ¿no? Entonces fue así como mi novatada, ¿no? Pero no muy bien, con Rimmel muy bien, igual estuve todo el tiempo acompañada, ¿no? Que la feria, o sea, la verdad yo tengo muy buenos recuerdos y estoy muy agradecida con las editoriales, con todas, ¿no? Y sí, efectivamente es algo más de tú a tú con el editor, ¿no? O sea, le puedes hablar a la hora que sea, casi casi, porque se vuelve tu compañero durante los meses de edición, Ujú. ¿sí? Y es bien padre sentirte tomado en cuenta, ¿no? O sea, como a ver, y dialoguemos, discutimos, aquí qué pasa, por qué me estás diciendo que este párrafo, lo que sea, estoy inventando, ¿no? Una experiencia bien grata. Ujú. Y viene un libro en noviembre de Gato Blanco, donde José Bernal, el director de Gato Blanco, nos invitó a varios escritores a hablar sobre nuestras 10 películas favoritas que nos han marcado en la vida, ¿no? Y ahorita lo pensé porque tú me hablabas de todo Ujú. el set que yo planteo tanto en Rimmel como acá, que es bien diferente, ¿eh? Pero bueno, es que creo que yo soy muy visual, ¿no? Yo tengo que ver lo que estoy leyendo y creo que eso es algo que tengo como muy arraigado. Me acuerdo una vez que estaba creo que en segundo semestre, una cosa así, por ahí lo platico también en un texto, un profesor nos dijo, bueno, de trabajo final nos escribe una novela de 50 páginas, que para mí era, o sea, impensable, ¿no? Y bueno, la íbamos leyendo, por ahí la tengo, la voy a revisar, porque a ver qué escribí cuando tenía 20 años, ¿no? Pero bueno, lo que Sí, te quiero decir es que a mí me quedó muy grabado, yo le estaba leyendo un capítulo claro. y le dije algo así como, tenía en la mano comida, ¿no? Y él me dijo, no puedes poner comida, ¿no? O sea, pon que es espagueti. Y me quedó tan grabado que, claro, comida pues no me dice nada. Un espagueti, la boloñesa rojo con la salsa escurriendo es otra, ¿no? Entonces creo que ahí me gusta poner atención Sí. en lo visual. Sí,
No, fíjate, ahorita que lo mencionas, lo visual es bastante importante en tus relatos. Y bueno, en todo, en todos tus libros, ¿no? Y eso me lleva muy bien a un punto de un libro insólito que es Ella Espera. A mí me sorprendió, o sea, yo cuando dije, ¿qué en serio este libro es de Carla Zárate? Como que en una editorial, bueno, un libro infantil y juvenil. Y por el morbo lo compré casi, casi así ya con, lo quiero leer. Y no, qué grata sorpresa, o sea, literalmente es otra Carla Zárate, no, fue el de las sorpresas más grandes. Y tengo un poco de curiosidad, sobre todo más allá del cambio de Swift, ¿no? De Carla Zárate, de ahora Sí, voy a escribir sí, una historia con una simpática pera. Es sí. no sé, como esta comunicación que tuviste, yo creo que sin duda, con el editor o con el ilustrador, porque creo que también ofrece un juego paralelo al de la lectura, que es hacia el final, ¿no? Regresa en estas páginas y encuentra a Willy, que me parece fantástico, que es un juego que realmente se presta mucho Sí. para los niños. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de tu proceso con este libro? Fíjate que te iba a decir así, fue un capricho, pero no. Esta historia de pera yo se las contaba a mis hijos siempre, de niños, ¿no? Yo inventaba que era una pera, Ujú. así tal cual, ¿no? Y un día dije, lo tengo que escribir, ¿no? O sea, pues no tenía un principio y un fin, pero tenía como estas imágenes, escenas, lo que fuera. Y lo escribí. Con mis hijos también, ¿no? Fue muy divertido porque yo, a ver, ¿se acuerdan de Pera, ¿no? Y participaron ellos como, bueno, ahí, o contándonos el cuento otra vez. Y le hablo yo a Manuel Macías, que es el ilustrador, es un amigo ilustrador. Le digo, tengo esta idea, hazme unos dibujos, por favor. Me acuerdo que era así como octubre, ¿no? Lo quiero de regalo para diciembre para mis hijos. Y me dijo, no, ¿cómo? No, estas cosas no son así de rápidas. Yo, te digo, yo ya lo quería al mes siguiente. Y nos vamos con mucha calma, entonces justo era juntarme con Manuel, que además te digo que era un gran amigo, y ponernos a dibujar y a morirnos de la risa, ¿no? O sea, era ataques de risa de, a él se le ocurrió que estuviera en patines, ¿no? Entonces, pues claro, ahí el tiempo todo el tiempo está presente. Y nos quedó tan bonito, tan bonito que pues, lo presentamos él conocía a alguien de Del Vives, les fascinó y nos lo publicaron. Entonces, ¿qué te digo? Fue como algo padrísimo, ¿no? Y me divertí, vuelvo a lo mismo, me divertí porque sí, efectivamente la Sí, comunicación con Manuel era y básica. fíjate que ahorita que mencionas esta anécdota de que si es un amigo ilustrador, yo decía, ajá, sí, o sea, yo, ajá, lo estaba pensando. Ah, sí, perdón, creo que estoy un poquito desfasado y ahí, Seguro te estoy sí, interrumpiendo todo el falla un tiempo. poco. Pero bueno, es que te decía que esta anécdota me parece brillante porque justo cuando leí Ella Espera sentía precisamente esa idea de que sí hay una como muy, muy bonita compenetración entre el dibujo y la historia, ¿no? Porque te podías detener a veces en unos paneles donde no había texto e ir viendo precisamente la fila, por ejemplo, del supermercado y cada personaje Exacto. tenía sus detallitos. Ay, perdón, creo que sí, no sé quién de los dos es. Aquí estoy, ¿eh? Mm, sí, bueno, no sé si ya estaba interrumpiendo demasiado, pero bueno, creo que ya más o menos te escucho mejor. Bueno, si quieres, nos puedes seguir contando un poquito más ya después de, por ejemplo, no sé, tu feria de libro con este libro, ¿no? Sería interesante ver sin duda fue diferente, ¿no? A las otras presentaciones. Claro, pero fue padrísimo porque nos invitaron a la Feria del Libro Infantil y Juvenil y hay un escenario, como en todas las presentaciones, pero antes hubo alguien que tocaba la guitarra, ¿no? Entonces los niños se nos acercaron. Entonces de pronto la presentación estaba yo, estaba Manuel, no me acuerdo quién nos presentó, y un círculo de niños, además de los que estaban en las sillas normales. Entonces fue una cosa como muy linda, interactuábamos con los niños, nos preguntaban, era cosas que fue de veras una experiencia muy padre, muy padre. Yo quedé muy contenta con ella, espera. Y bueno, en los libros infantiles, pues en este caso Y es otro bueno, texto. ahora con la vuelta, ¿no? De tuerca. Ay, ya te interrumpí, Ajá, perdón. perdón. No, 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 que lo visual, ¿no? Las ilustraciones en un cuento infantil son imprescindibles. Entonces,
eso, yo quedé muy contenta con lo que hizo. Sí, ay, perdón, bueno. Sí, es que creo que yo soy el del retraso. En fin, bueno, si quieres, ahorita podemos entrar un poco más de lleno a tu último libro, que me parece que es una editorial que tiene muchísimo cuidado, o bueno, tiene unas cuestiones bonitísimas, bellísimas, esta colección de Undertango, ¿no? Con las ilustraciones y que vienen, por ejemplo, tengo acá el de David Miklos y que vienen con sus pequeños como separadores, con ilustraciones. Me parece que es bellísima esta colección, pero sobre todo, pues son bellísimos los cuentos, ¿no? Yo estaba pensando que hay algo muy interesante con esta especie de juego autoficcional o de historias engarzadas, entre escenas de La Señorita Revolver hasta Deseo de no ser entendida, y que me fascinó, me parecía que le daba una cohesión a los textos divertidísimo, y que tenía mucho sentido con El abrigo de los cabellos flotantes, con esa idea del valor de contar historias y de irse inventando, que precisamente es de esa imaginación que tú decías, ¿no? De los cuerpos y de cómo lo imaginas, ¿no? Yo creo que ahí está muy presente esa idea de imaginar los cuerpos o las historias que podrían de tener detrás de sus cuerpos. Y yo creo que eso es lo maravilloso. No sé si nos quieras contar un poco de algunos de tus cuentos, de tus procesos, como para invitar a la lectura de este último libro de relatos. Bueno, justo cuando me conecté, había un mosco. Por eso yo estaba volteando así, no sé si te diste cuenta, Andros, que estaba así porque oía aquí un mosco que por ahí debe estar. Te lo digo porque hay un cuento que a mí me gusta mucho que se llama Picadura, eh, porque a mí me pican todos los moscos. O sea, puede haber muchas personas y si hay un mosco, a mí me va a picar. Entonces, te digo, creo que yo lo que trato de hablar es de experiencias o cosas que nos pasan en la vida cotidiana y no le ponemos atención, como la picadura en un mosco. Entonces yo empiezo platicando que mi abuela con esas uñas largas, horribles, me hacía la cruz en el quete para que no me diera comezón. O sea, siempre me voy a la niñez, ¿no? Como que empiezo con algún retrato, alguna estampa de la infancia, pues ahí está todo. Y voy contando cómo a esta niña que le hacen la cruz en el quete de mosco, eh, ella empieza a explicarse qué es lo que pasa científicamente, biológicamente con los moscos y por qué, unas explicaciones así muy concretas. Y la escena es que está ella con un novio por ahí en el campo y ve cómo este mosco le pica a él, ¿no? Entonces, no se los spoileo, pero ¿qué pasa cuando algo penetra en nuestra piel, no? O sea, yo pienso que en la piel es una especie de frontera de, que nos cubre contra lo externo. Se oye muy, lo hemos escuchado esto, pero en realidad nos protegemos. ¿Qué hay adentro? ¿No? ¿Qué hay adentro y qué hay afuera? A veces no coincide lo de acá con lo de allá. Entonces aquí pues le pica la piel al novio y ella se vuelve un poco también esta persona que se quiere, que quiere la experiencia de chupar la sangre de quien más quiere, ¿no? O sea, hacer lo suyo a través de la sangre y un piquete, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que ahí en una parte, no, por ahí en alguna antología, entrevista o quizá fue en alguna parte de las reseñas, que tú mencionabas, ¿no? Que como siempre habías escrito cuentos, pues esta antología, pues no eran como que los habéis ido acumulando un poco, ¿no? O sea, como que ya ibas teniendo ahí esas ideas, y creo que es lo que le da ese sentido un poco a los relatos, como que van un poco engarzados, ¿no? Un poco como encadenados. Y bueno, no sé, a mí me pareció divertidísimo varios de ellos. Quizás si tuviera que hablar de mis favoritos, me quedaría con Archivo de Aromas, Tratado Ajá. Anatómico de mí misma, y D2, que juegas con esa como calambur de dos, y porque me recordó muchísimo, ¿no? A este extraordinario también relato de María Fernanda Ampuero Nam. No sé, a mí me parece brillante. Entonces, no sé si quieres contarnos un poco más, ¿no? O Sí, cuáles serían claro, tus claro. favoritos. Bueno, yo ya había escrito cuentos y estos cuentos salieron en este libro que te platiqué, que iba a un taller. Pero había uno en especial que es un cuento que yo empecé a escribirlo en la cabeza desde mucho tiempo atrás, mucho, y solamente para mí era una escena final, ¿no? Es la de Gravedad Cero. No, la gravedad de los sueños, que sale el cuerpo de este hombre colgado en el perchero, ¿no? Entonces tenía una amiga pintora y le decía, píntame esta escena, ¿no? O sea, quiero esto. No, nunca me peló y un día dije, pues lo voy a escribir. Entonces, creo que es mi cuento favorito, no porque sea el mejor, ni mucho menos, sino porque es el primero que me lancé a hablar de esto que me intrigaba tanto, ¿no? Es un hombre que va llegando a su casa muy cansado, es un cuento muy breve,
muy cansado, se empieza a desvestir y, y se empieza a quitar también el cuerpo, ¿no? Así las mangas, pero de piel, ¿no? Truenan los dedos de los pies, entonces la piel se la va remangando en las piernas hasta que el cuerpo se lo quita y lo cuelga en el perchero al lado de su cama y es la única forma en la que dice, ya puedo descansar. No queremos eso todas las noches. Me quiero quitar el cuerpo porque pues si ese ejercicio me duele, o la cabeza, o estamos cansados, ya no queremos el cuerpo a veces, pesa mucho, ¿no? Pesa mucho no en el sentido de kilos, sino del, ahí estamos cargándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese cuento le tengo mucho, mucho cariño, y sí, exploro todos los sentidos, el de Archivo de Aromas, pues es totalmente el cuento de la nariz, ¿no? De una nariz, a mí, yo huelo mucho, yo todo el tiempo estoy oliendo, ¿no? Mi abuelita me regañaba, o sea, deja de oler las cosas y pues cómo conocemos el mundo, ¿no? A través de los sentidos. Entonces me gusta ese recorrido que hice en Archivo de Aromas, ¿no? Como un cuerpo puede tener 1 millón de esencias, aromas, olores y claro que si nos acercamos podemos ver a qué huele, ¿no? Ya vienen las asociaciones, me huele a tal cosa y entonces ahí nos vamos a lo profundo, ¿no? Y el cuento de dedos me divertí también muchísimo, muchísimo, porque, bueno, ahí lo rebotaba con José Bernal. Eh, Estos cuentos sí son resultados de la pandemia. Uh-huh. Te digo menos el de Gravedad de los Sueños, que es el que yo volví a trabajar. Sí, pues así estaba yo, pues estábamos todos solos, ¿no? Bueno, en mi caso, o sea, mis hijos estaban una semana no, y la semana en la que no, pues, ¿qué está pasando? Aparte de la angustia también de el virus, una enfermedad que no sabíamos bien en lo que era, ¿no? Entonces, pues ahí está también mi angustia, ¿no? El primer cuento, que también es muy lindo, pues al final lo que quiere la chava es protegerse, ¿no? Que alguien la proteja. Entonces, es por eso que le quita la piel a este hombre en el hotel de plano y se la pone. Y dice, ya, ahora sí voy a salir casi que a la intemperie, ¿no? Ya protegida por la piel de este hombre. Sí, fíjate, creo que has dado una buena clave de lectura que sería la angustia, ¿no? Como un hilo rector de estos cuentos. Pero bueno, volviendo un poco a lo de los sentidos, y lo que me encanta quizá de Aromas es que precisamente creo que fue hace un año, con un compañero del podcast de Nombralia que se llama Diego Tang, estábamos hablando que es muy interesante cuando los autores tratan de apelar a algo que no sea lo visual, ¿no? Apelar a cualquier otro de los sentidos y que precisamente como que sale un nuevo juego de imaginación de cómo contar a partir de otros sentidos, ¿no? Y estamos pensando, ¿cuántos relatos hay sobre la nariz? Estuvimos haciendo todo lo que se nos ocurrió La en de ese momento. Gogol, ¿no? Oye, la nariz de Gogol es Sí, la más famosa. la nariz de Gogol. Sí, entonces, cuando lo leí dije, claro, y se lo mandé, ¿no? Le dije, mira, aquí hay otro relato de nariz que es buenísimo, ¿no? Entonces, a mí me gustan precisamente cuando es como un reto, ¿no? De la escritura, de como si se amarrara una mano y ahora voy a tratar de narrar todo o desde el oído, ¿no? Que hay un pasaje muy bueno, recuerdo, en Guadalupe Nettel, creo que es en la de Después del Invierno, donde narra casi toda la rutina del amigo, del vecino, por el ruido, ¿no? Que hace. Y me encanta ese ejercicio, ¿no? De querer Claro. contar desde los sentidos. Y bueno, me encanta muchísimo que sea por eso de Mi piel y otros cuentos. Bueno, Bueno, si, esta si editorial acepta, bellísima. si Planeta hace, o sea, pues si llego a este acuerdo con la novela, mi novela, la que sale el año que entra, yo le puse los 5 sentidos. Ah, Así, mira. sí. Pues bueno, si quieres vamos un poco para ir comentando. De Rimmel, por ejemplo, yo tengo la curiosidad de que ahorita yo creo que no se encuentra. Yo la verdad me prestaron para leerla la primera vez y desde entonces estoy buscando. Entonces no sé si hay, por ejemplo, en planes de Rimmel una Sí, reedición. sí, o sea, justo el plan es sacar los 5 sentidos y poquitito después Rimmel, ya la segunda edición, sí, porque ya tiene que estar otra vez, me la piden muchísimo y pues ya no hay, ¿no? Y sí, va a ser una segunda edición el año que entra. Que me da terror Pues leer, fíjate, esperemos que pueda. que me da terror Ajá, releer y me digo, esperemos ¿qué que se escribí pueda hace 10 presentar. años? Dime, dime. Sí, que ojalá que se pueda presentar así otra vez en grande para, pues no sé, para volver a traer lectores, porque creo que fue una novela bastante buena y que mucha gente se quedó con ganas de volver a conseguir porque pues, sí llama la atención. Oye, pero lo que te Pero decía es decías que, esto de leer. no, que me da terror releerme, ¿no? O sea, yo no me releo, o sea, lo menos posible, si estoy aquí, tal vez leo un fragmento, pero así de sentarme a leer mi libro, no, porque entonces voy a ver
la palabra que no era, si repetí. Entonces, voy a tener que releer el email y decir, ¿qué escribí hace 10 años? ¿En qué andaba? Seguramente lo mismo que ahorita, ¿no? Uno no cambia tanto, pero va a ser curioso esa lectura, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, pues sí, suena interesante, precisamente. Qué bueno, yo tenía esa curiosidad y, bueno, no sé si quieras contarnos un poco de El discreto encanto de narrar, ¿no? Que me parece increíble esta idea de la antología. Creo que todos los relatos me gustan, ¿no? De todas las autoras ahí, me parece brillante el ejercicio y no sé si quisieras contarnos un poco cómo fue, ¿no? La invitación o el modo de llegar a estas páginas, ¿no? Y de las compañeras que comparten nombre ahí y páginas. Sí, antes te digo algo rapidísimo, está en planes de Ujú. película llegada la hora. Me buscaron, entonces a ver qué pasa. Va a ser muy, muy raro también ver el cine, ¿no? En la pantalla a John Guadalupe, ¿no? Pero bueno, el discreto encanto de narrar era 2017, por ahí. Creo que yo estaba terminando el doctor, no, no, ya había terminado el doctorado. No sé ni en qué andaba, pero nos hablaron a varias escritoras y Maritza, buen día, y nos dijo, pues mándenos algunos cuentos que tengan. Y algunos los trabajé, algunos ya los tenía yo también escritos. Y bueno, el prólogo que se echó Mónica Lavín me encanta y bien padre trabajar con Textofilia. La verdad es que también fue bien linda experiencia, fuimos a una que otra feria y sí, hay algo en todas las que por ahí escribimos, ¿no? En, me quedé yo pensando mucho en por qué el discreto encanto, ¿no? Digo, creo que si algo somos, las autoras de ese libro somos indiscretas. Entonces fue algo muy lindo. Deberíamos de sacar un segundo tomo. Ahí le voy a decir, vamos a decirle a Textofilia, ¿no? Estaría padre también reunirnos años Sí, después a, a compartirles otros cuentos. pues que se propongan, ¿no? Suena muy bien. Vamos a Yo mandarles creo de que mi sí, ajá, hay que mandarles y decirles, vamos a hacer ya sí. el segundo volumen. Yo sería el primero en ir a comprar, ¿no? Y andar ahí promocionando, porque me parece que es muy valioso y es muy variado, ¿no? La selección que aparece aquí. Por eso me parece interesante esta propuesta. Igual, el discreto, pues no sé, me llama la atención el título, me parece muy atractivo desde el título. Oye, que se llame años después, el indiscreto encanto El de la... indiscreto encanto. ¿no? Estaría bueno. Estaría perfecto. Sí, estaría muy bien. Sí, sí. Lo voy a proponer, ¿eh? Oye, ajá, pues sí, ojalá que sí. Sí, Y ojalá. bueno, aprovechando que nos mencionas un poco que va a venir otro libro, de los cinco sentidos, es el de la novela, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y no sé si nos quieras dar quizá un poquito ahí una idea. Yo creo que con los cinco sentidos ya tenemos un buen indicio de hacia dónde podría ir, pero pues un poquito, ¿no? Unas nociones. Bueno, mucho mundo literario, o sea, mucho platicar lo que pasa cuando uno escribe. Ujú. Y no te voy a decir más, pero yo creo que la forma de posesión en la que podríamos incorporar al otro es a través de los cinco sentidos, pero no los míos, sino los de la persona, ¿no? Yo quiero saber cómo huele el de enfrente, ¿no? Yo quiero saber cómo le sabe lo que yo estoy comiendo, cómo escucha, cómo toca, ¿no? Sin duda diferente a mí. Entonces, por ahí va la cosa, una cosa de medio perversa, por supuesto, pero sí Ok, tiene que ver con apropiarte del otro. pues suena muy bien la idea de apropiarse del otro. Suena a un giro interesante, a una de tus estéticas, que es siempre la corporalidad y el acercarse desde otra forma, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando quizá un poco, sería bueno que nos contaras, solemos hacer un poco esa pregunta, ¿no? De qué, ya sean tus influencias o qué andas leyendo últimamente que te gustaría recomendarnos, ¿no? Como dices bien, en la facultad te enseñan sobre todo a leer, ¿no? Y entonces creo que uno siempre saliendo de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera, siempre anda leyendo y tratando de leer otras cosas, ¿no? Algo que nos rete y buscando esos buenos textos. Entonces, no sé si quisieras darnos un poco este recuento de lecturas de qué está leyendo Carla Zárate estos días. Te voy a decir que estoy leyendo porque tengo un grupo de lectura. Uh -huh. Entonces, la sesión pasada
leímos Frankenstein, que a mí me enloquece, ¿no? Entonces la volví a releer y dije, ¿qué? Mary Shelley, de verdad es que qué cosa, es un libro precioso, precioso, de una intensidad, de una descripción, lo tiene todo, ¿no? Ojalá fuera mi influencia, imagínate, escribir un poquito como Mary Shelley. Y para la segunda sesión, que es dentro de una semana y cachito, propuse Lolita. Ujú, que creo que el inicio de Lolita, el primer párrafo, es mi inicio del libro favorito del mundo, ¿no? Y otra vez estoy releyéndolo, entonces es muy curiosa la relectura, ¿no? Como, como tú sabes, me gusta subrayar libros todo el tiempo, estoy rayándolos, las frases que me gustan, y es muy curioso cuando vuelves a un libro y ves tus notitas, ¿no? Lo que subrayaste, y cómo, bueno, acercarnos a la literatura, al libro, siempre va a ser de una forma distinta y novedosa. Y lo que interpretemos, bueno, es lo que enriquece la lectura. Entonces estoy con Lolita en estos momentos. Pues suena muy bien, hasta se antoja ahorita con la idea del primer párrafo de volver a leer Lolita. Pero bueno, El primer párrafo, pues, de ¿qué veras, más? es lo que es, a mí me fascina. Y Sí, sí, bueno, sí, claro que es yo un siempre tema me que... Ajá. Te estoy ajá, interrumpiendo, sí, otra perdóname. vez. Sí, no, perdón. Yo estaba pensando precisamente en que tengo como que ese fetiche, ¿no? Andar pensando en qué gran inicio de literatura, ¿no? De los libros, de andar buscando, es que mira este inicio, ¿no? Es un debate que siempre tengo con mi hermano, porque, por ejemplo, apenas que vi la nueva edición que sacaron, ¿no? Alfaguara de Todas las Almas, casi fui corriendo y le digo, ya me lo sé, pero mira este inicio, ¿no? Esa forma de invitar a la lectura que es maravillosa de mis novelas favoritas de María. Y pues sí, como lo mencionas, sí es enloquecedor el inicio de Lolita se antoja releerla toda. Claro, y pensando en Nabokov y en las descripciones que hace de cómo siente el protagonista, la presencia de la niña, lo que sea, eh, es que lo único que yo busco como escritora es mover al lector, ¿no? Entonces quizás por eso me he clavado también en esos temas, ¿no? Digo, vamos a hablar de eso que nos incomoda, de eso que nos da asco, que no nos gusta, que repelemos, o por lo contrario, ¿no? Que nos encanta, nos embeleza, eh, hay que incidir en el lector, ¿no? O sea, los libros que a mí más me gustan son los que te clavan, ¿no? Y sí, mover al Claro, lector creo que es lo que, mira, para bien o para mal, lo que sea, pero que se acuerden de lo que sintieron al leer, ¿no? Como ese párrafo de Lolita, que a nadie se me olvida, nada, a nadie se le olvida, a mí no se me olvida, yo lo amo. Y así voy a pues empezar ese sí, día del curso, claro que hablar, sí. hablar del Pues, primer me párrafo. parece muy interesante. Sí, me parece muy interesante que menciones un poco esto de que tienes un club de lectura. Me parece brillante que haya un club de lectura con Carla Zárate. Y bueno, a propósito de todo esto que nos has mencionado a lo largo de la charla, pues, ¿dónde tendremos noticias tuyas, no? ¿Cómo podemos seguirte? ¿Dónde te leemos, no? Además de en estos libros, para que nos enteremos cuando salga el de las películas favoritas, la nueva novela y la reedición de Rimmel, ¿no? Así que en este momento, hasta cualquier proyecto es el momento de los comerciales para que invites al público a seguirte. Andros, tú me sigues y ya sabes que todo el tiempo estoy subiendo cosas, ¿no? Justo capturar lo que está allá Ujú. afuera, ¿no? Trato de significarlo de otra forma. En Instagram estoy como guión bajo, Carla Zárate, guión bajo, con K y con Z. Y en Twitter soy espía. Ay, Hace creo ratito que me hablabas de... desfasé este relámpago, me asustó por acá, cayó un relámpago fuerte. Yo tengo la curiosidad, perdón, ay, pensé que había quedado en silencio, pero No, iba a hablar antes de ti, quizá iba a hablar de de Twitter. continuar, nada más la duda de que sí, que eres espía rusa, ¿no? ¿Por qué, no? Es que soy espía Ajá, rusa, mi verdadero oficio es ese, Andros, es lo que tú no sabes. Hay medio que escribo, pero mi verdadero oficio es ser espía rusa. No, la verdad es que es un chiste que tenía con mis hijos, ¿no? Y su papá, que les decíamos que en realidad éramos espías, ¿no? Entonces siempre lo estábamos entrenando para... Llegamos a un restaurante y entonces siempre fíjense en la salida de emergencia porque somos espías, ¿no? Entonces se lo creyeron muchos años, ¿no? Y luego ahí nos hablaban de la escuela, ¿no?
porque ellos decían, oye, rajaban, ¿no? No guardaban el secreto familiar y nos decían y platicaban que sus papás, además de ser eh, escritora, nos decían que éramos espías rusos. Entonces ya cuando abrí mi Twitter, una amiga me dijo, eh, apenas empezaba yo, es que quiero saber qué es lo qué piensas, ¿no? Todo el tiempo. Y me abrió mi Twitter y entonces fue de, ¿cómo te quieres llamar? Y yo, no sé, pues espía rusa, porque así ya me decían también muchos amigos, ¿no? Y espía, espía, espía. Y bueno, tú mencionaste mi Twitter hace rato y la verdad es que a mí me parece una herramienta muy divertida para mí, ¿eh? Creo que ya cada vez va chafeando más tanto ex ahora, ¿no? Pero bueno, a mí es un poco un espacio que me doy como para anotar lo que me pasa por la mente. Es un poco como el fluir de la conciencia, lo pongo ahí, ¿no? Frases, lo que sea, también me divierte jugar con las palabras, como tú dijiste hace ratito. Pues ahí ando echando relajo, escribiendo lo que sea, ¿no? Para divertirme y sí, las palabras para mí me gusta mezclarlas, me gusta intercambiarlas, pronunciarlas de otras maneras que dan un sentido distinto. Entonces me divierto mucho en ex, ya, ex que ahora y es ex Twitter, ¿no? Ya hizo el Y espía. bueno, creo que también ahí tienes lo del cultural, ¿no? Tu columna que ya nos habías mencionado, pero no sé si tengas otros proyectos quizá en puerta, algún evento, algo que nos quieras promocionar ahorita. No, pues más bien creo que lo que viene es en noviembre este libro Cinema Odyssey por Gato Ok. Blanco, que por supuesto lo voy a hacer llegar, le voy a decir a José, y está bien divertido. Me pasé como una semana escribiendo así, sobre mis 10 películas, y lo que yo platico es qué me pasó a mí cuando vi esa película, dónde estaba, en qué parte, en qué edad. Entonces fue un recuento bien padre sobre las 10 películas que me han movido, ¿no? Obviamente fue difícil escoger, pero ahí están mis 10 históricas. Va a estar bien padre. Pues suena muy interesante y bueno, ya quiero de hecho leerlo, ¿no? Para conocer un poco más de esta faceta visual y cinematográfica de Carla Zárate. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo nuevamente que hayas tenido la disponibilidad, ¿no? De estar con nosotros, de platicar aquí un viernes 13. Creo que fue perfecto, un De viernes 13 de buenísima septiembre suerte, de con, buenísima suerte. sí, de buenísima suerte. Y bueno, pues aprovechando a todos los que nos están viendo, recordarles que está abierta nuestra convocatoria para el nuevo número, ¿no? Ya 15 números, convocatoria para el número 15, ya saben que es tema libre y que estamos estrenando nuevas secciones, ¿no? Precisamente tenemos la sección ya de novela, por si quieren mandarnos ahí el primer capítulo, una novela de teatro y de guión cinematográfico, que esperamos que les guste, ¿no? Este nuevo número que se está cocinando. Pues muchas gracias, Carla, otra vez. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar aquí pacientes, viéndonos. Las entrevistas, no se pierdan los episodios de Verbo Comisura, que todavía tenemos muchas más sorpresas. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Y pues nos vamos despidiendo, ¿no? Andros, mil gracias, estuve contentísima. Ya nos tenemos que conocer en persona y platicar mucho más a fondo de nuestro tema de interés, que es la literatura. Gracias, gracias por invitarme. Y bueno, este viernes 13 fue de buena suerte por estar aquí con ustedes.